Muchachos, ¿cómo están? Ahora un video de mi lindo y amado país. Todos sabemos la emergencia que está viviendo Córdoba, allá en Montería, pero esperemos que la gente apoye, que los artistas den sus donaciones, porque sabemos que los políticos... Colombianos, el país está pasando por una situación climática bastante delicada, donde más de 50.000 familias están afectadas o han sido afectadas por inundaciones, por derrumbes, entre otros que se derivan de una situación, como les digo, en materia climática imprevisible que se está presentando en el país. Y en Córdoba es donde más se ha afectado, y más que todo por los sinvergüenza magistrados de la Corte Constitucional, que ya vamos a hablar de eso, que el presidente Petro hasta llega a suplicarles que piensen en este pueblo en lugar de pensar en el bolsillo, presuntamente, de sus amigos y de ellos. Y además de la hidroeléctrica de Urrá. Así como lo oyen, porque hoy los medios de comunicación están echándole la culpa a Petro, culpando a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo para Desastres, diciendo que es culpa de ellos y no de lo que realmente está ocasionando las inundaciones y las graves afectaciones a nuestra gente en Córdoba, en Antioquia y en otras partes del país. En Santander también hay inundaciones. ¿Sabes qué noté? Que Alejo Vergel graba igual que yo en vertical. O hay afectaciones climáticas, mejor dicho. Estas son algunas de las imágenes. Esto es un tremendo desastre, amigos y amigas, que el país debe unirse ante esto. Y vean, yo debo decirles algo. La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastres, o para Desastres, ha sido saqueada históricamente. En gobiernos anteriores se robaron presuntamente billones de pesos, billones. Y esa unidad pues es la que debe prevenir, como se indica su nombre. No, Duque no se robó cada propiedad de los colombianos porque no pudo, porque la mamá es una corrupta, una perra vieja Desastres. corrupta. Ojo, que esto que está pasando hoy en día, aunque sí podía haber algunas alertas, Perra no vieja, es imprevisible, mejor dicho. corrupta. Se la robaban. Además, los magistrados de la Corte Constitucional han hecho todo para que el gobierno no tenga ni siquiera recursos para atender estas emergencias. El país tiene que tener recursos para atender estas emergencias. No es que al pueblo colombiano le toque salir a hacer donaciones y demás. Eso está muy bien y yo creo que voy a promover en los próximos días, voy a buscar una organización que nos dé toda la confianza para hacer eso. Pero es que todo esto lo debe atender es el gobierno local, municipio, el departamental, la gobernación y el gobierno nacional. El país debe tener los recursos para atender. Pero resulta que los magistrados de las altas cortes han ido quitándole cada vez más recursos al gobierno, tumbando o ejerciendo medidas provisionales contra los decretos de emergencia. Vean eso, así están las cosas en Montería, en Córdoba. Las imágenes son desgarradoras, el rescate de niños, el rescate de animales, la ayuda a la gente, han perdido sus casas, sus bienes, han muerto alrededor de 14 kilos. Esto hay que dejarlo en claro. Todos los senadores y representantes de Córdoba estuvieron en contra del decreto de emergencia del presidente Petro. Y ahora pasó una emergencia y ahora dicen, Petro, ayúdanos, pero no hay plata. Si no permitieron que el decreto recaudara para una emergencia el dinero, entonces ¿qué es lo que ustedes quieren, papá lindo? Y a la gente no entiende eso. La gente hay que sentarlos, peinarlos y explicarles, ven mi amor, no es culpa de Petro, es culpa de la gente que tú votas en el Senado y en el Congreso. Entiéndelo, mi amor, entiéndelo, te queremos, pero entiéndelo. Personas, vean eso. ¿Hasta cuándo? Todas las cosechas, las tierras, entre otros. Todo eso está pasando en el norte del país. Vean las imágenes. Entonces es increíble lo que está sucediendo, las inundaciones, en hechos imprevisibles, pero ojo, que también tiene que ver con la codicia de los que Petro ha estado denunciando, cuestionando y hasta les puso impuestos en esa emergencia económica que decretó y que la Corte Constitucional acaba de tumbar prácticamente a las hidroeléctricas. Y para salvar el bolsillo a esa gente, pues toma las decisiones de tumbarlas. Ya vamos a explicar qué es realmente lo que está pasando. Miren las inundaciones en Córdoba, en Montería, ahí está. Para tener un contexto, la hidroeléctrica de Urrá, la represa, se llena completamente. Y resulta que estaban muy por encima de lo establecido en la norma, porque esas represas pues tienen que llegar a un tope, porque si no puede llegar a un punto en el que se pueden dañar, se pueden presentar afectaciones o tienen que descargar mucha agua y eso pues puede generar estas inundaciones. Pues resulta que en Urrá la tenían a tope desde hace mucho tiempo. Y como se presenta este fenómeno climático que en enero lleva a muchísimas lluvias. ¿Y por qué tenían la presa a tope? Porque son avarientos, no hay agua para el pueblo, toda el agua es para acá, para nosotros, para nuestros bolsillos, avarientos y mil veces avarientos. Algo que era imprevisible, pues esa represa termina, mejor dicho, a unos niveles que tienen que tomar la decisión de descargarla. Y al descargarla por el río Sinú, terminan inundando o generando inundaciones terribles en pues los caseríos y el municipio de Montería y demás alrededor del río Sinú. Y todo eso lo hicieron por la codicia, porque querían mantener presuntamente una especulación sobre la generación de la energía en Colombia. Todo lo que Petro ha denunciado durante tanto tiempo. Resulta que para construir esa represa de Urrá, los paramilitares, aliados con la clase política, terminaron matando un montón de gente, entre esos gente de la comunidad en Verá. Uno de sus líderes, Kimi Pernía, Alonso María Jarucuya, fueron asesinados por los paramilitares hace ya 25 años, si no estoy mal o más, que los asesinan por construir esa represa. Y no, hace 20 años atrás o 30 años atrás la demora era ser líder social o algo para que parar con que hoy en día pasa, pero antes era terrible y antes no había redes sociales con que denunciar y Uribe así deshacía algo que le daba la puta gana. Por eso es que hoy en día tanta gente defiende a la rata de Uribe, bro. No había cómo desmentirlo, los medios de comunicación estaban a favor de él, los políticos a favor de él, los corruptos a favor de él, la fuerza pública a favor de él. esto mismo en el Huila. Acabo de llegar del Huila haciendo nuestra campaña al Senado y lo primero que me dicen allá, ojalá, hay que denunciar el ecocidio que cometieron para construir las represas acá.
y la cantidad de gente que, bueno, eso es la historia del Huila, ¿no? Que desplazaron, que le expropiaron sus tierras, sus bienes, todo, les inundaron sus casas. Es un desastre. En este país la codicia funciona así. Entonces el presidente explica muy bien la situación y dice, estas inundaciones en Córdoba, Chocó, Sucre y Bolívar tienen dos orígenes diferentes a investigar. Primero, la crisis climática imprevisible que trajo un fuerte frío ártico. Hoy y mañana tendremos su coletazo final, mucha atención en el nordeste antioqueño y oriente antioqueño. Segundo, de lo que la prensa no habla. Las represas estaban súper llenas, Urrá irregularmente e Hidroituango y las demás al límite, cuando nos decían que había escasez de gas. Es decir, había abundancia de agua y ahora la botan gratuitamente de manera exageradamente dañina. Botan más de 2.500 toneladas de agua por segundo. ¿Saben cuántas pérdidas de vidas y bienes perdió Colombia? ¿Y saben cuánta energía potencial perdió el país cada segundo en Urrá? O sea, esta gente, por especular presuntamente con el precio de la energía, mantuvieron las represas cada vez más llenas. Porque si empezaban a producir más energía... Qué triste, hermano, qué triste. Y los uribistas defienden esto. Defienden esto. Un uribista, ¿cómo puede defender que con tal de que al gobierno le vaya mal, las instituciones actúen mal, estos grandes conglomerados actúen mal, solo porque un afán de legitimar a Petro, esto, lo otro, se lleven al pueblo por delante y el uribismo está ahí. Yo no sé qué vamos a hacer con esa gente, los colombianos. Ya, pues bajaba el precio, ¿no? Ellos no querían eso, entonces dejaron las represas llenas, no producían tanta energía y mantenían la especulación y aumentaban las ganancias. Porque a mí me da tristeza, ya, soy un punto que a mí me da tristeza, que con tal de llevar la contraria a un humano, verga, son capaces de meterse un tiro ellos mismos, de estar pasando hambre en los huesos y decir que no, que están bien, que... No, energía perdida, ¿acaso no debió sustituir al gas 10 veces más caro que la energía hídrica? En vez de botarla en forma de agua torrentosa a esta hora sobre las casas de los campesinos y las ciudades, ¿por qué no reemplazaron la energía térmica? ¿Por qué hicieron importar gas carísimo a Colombia cuando teníamos acá todos estos embalses llenos para producir energía barata? ¿Hicieron importar energía más cara? Importar la producción para la energía más cara. Dejaron las represas llenas para hacer contratos de venta de energía a precios de costos de gas para los próximos meses. ¿Será que las superintendencias no actuarán y será que magistrados volverán a salir en defensa no de los campesinos y ciudadanos hoy damnificados, sino de mantener las exageradas utilidades de las generadoras eléctricas del país, que el decreto de emergencia y los decretos derivados de ahí le imponían impuestos a estas generadoras de energía a través de las hidroeléctricas? Es decir, los magistrados de la Corte Constitucional salvaron a esos multimillonarios dueños, que hacen parte de estas generadoras. He ordenado investigación inmediata a las superintendencias y rendir informe. El gerente de Urrá mantuvo el 27% de los días los últimos 2 meses a un nivel por encima del nivel permitido. Debe ya renunciar. El presidente pide renuncias. Quiero que la Asociación de Generadores de Energía se exprese en este momento. Eficaz el gremio de los generadores para tumbar decretos en la Corte Constitucional para que no le suban los impuestos. Y silencio cuando la codicia de sus asociados ha hecho perder vidas y profundizar un desastre nacional. Y ojo, colombianos, amigos y amigas. El presidente Petro busca decretar una nueva emergencia por estos hechos. Porque ahorita hay recursos para atender. La Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre está atendiendo. El gobierno de Petro está atendiendo. Lo que no han querido atender son los municipios y gobernadores, que para joder y atacar sí sirven, pero para atender esta crisis no. Porque la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre funciona de forma descentralizada. Está manejada por municipios, gobernadores y gobierno nacional. No es solo el gobierno nacional. Pero para la reconstrucción y la ayuda a todas las personas damnificadas se necesitan billones, que hoy el gobierno del país no los tiene. Para eso es una emergencia. Hay que estar muy pendientes. Si es que estos magistraduchos no quieren permitir que se pague la ayuda y la reconstrucción de estos lugares, que hoy están inundados, muchos de ellos, por la codicia de muchos de estos miembros de la élite y el poder colombiano. El presidente decía que estaban en un Consejo Nacional de Riesgo. Estamos ante un hecho que era sobreviniente, que describíamos explícitamente en el decreto de emergencia que suspendió la Corte. Paradójicamente se da en la tierra del magistrado Camargo Asís y en la mía. Hay 14 muertos, 9.000 viviendas destruidas, casi 50.000 familias afectadas, 35.000 hectáreas inundadas, 300.000 afectadas. Como dijo la FAO, había riesgo de hambre en Córdoba y Sucre por la crisis climática, y la crisis climática imprevisible se ha expresado hoy. Se juntó un hecho imprevisible, la Corte en su primera expresión tumbando un decreto de emergencia del gobierno. El primero dijo que en el clima no había imprevisibilidad. Pues la ciencia dijo que la crisis climática es cada vez más imprevisible, creciente y hacia el colapso. Actuaremos con el ejército derribando diques que impiden los flujos del agua. Nunca se debió construir Urrá. El indígena asesinado y descuartizado por paramilitares, Kimi Pernía, tenía razón. El previo en su discurso ante la Cámara de Representantes, lo que pasa hoy. El embalse se hizo para que unos terratenientes hoy con influencia en las Cortes se robaran las tierras de las ciénagas y caños del Bajo Sinú. La Superintendencia de Servicios Públicos debe examinar y empezar a revisar todo esto, porque todos los niveles de los embalses estaban a tope y hay que exigirles e investigar la especulación sobre la energía que tenían todas estas empresas. También dice el presidente, juntas directivas de Urrá e Hidroituango también deben responder, sean privados o funcionarios. Di expresa indicación a todas las juntas directivas de las generadoras públicas que desde ya debían usar la fórmula de la nueva tarifaria que funciona obligatoriamente desde el 2027, o sea que ya, para que bajen los precios de la energía. Si no, la tumba un magistrado, ¿no? La Superintendencia de Servicios y el ministro de Palma de Minas y Energía deben informar públicamente qué pasó con la directiva presidencial de someterse a la nueva fórmula. Ahora veo a la gente del alcalde de Montería apoyando candidaturas de terratenientes de Córdoba, auspiciadores de la represa de Urrá, con los paramilitares que asesinaron y descuartizaron indígenas que se oponían a la represa de Urrá. La represa de Urrá solo se hizo para que los terratenientes que ahora el alcalde de Medellín, acá también manifiesta Medellín, Pico, apoya, se apropiara. Estamos rodeados corruptos, mano, y lo peor es que hay gente que defiende eso. Y ellos se apoyan. Físicamente la ciénaga grande con 44.000 hectáreas. Los colombianos ellos se apoyan de que hay unos cuantos tontos apoyándolo. Y entonces se aprovechan de eso, se agrandan con sus bodegas. Quieran volver atrás, volverán estos crímenes ambientales a apoyar asesinos de indígenas y depredar por completo el territorio. Y lo peor es que Colombia es un país donde un político tan importante como Uribe confesó que tiene bodegas en redes sociales y no pasa nada. La gente lo toma como nuestra patria hermosa solo por codicia, asesina y genocida, dice el presidente. Colombianos que quieran apoyar eso, háganle.
Pero si ustedes quieren cambiar este país, hay que votar bien. Yo por eso los invito amablemente a votar por... Y es que literalmente a Uribe le pasan todo por alto, mano. Ese man es para que estuviera preso 1000 años, hermano. Sus primos, sus cuñados, su gente alrededor, toda la gente que trabaja con Uribe, tarde o temprano termina siendo narcotraficante, o siendo asesino, o siendo despojador de tierra, extraditado. O sea, las 7 plagas. Por mí, al Senado de la... Pero a Uribe no le caen, pero le va a caer. Un día esto le va a caer porque tanta maldad, mano, no cae en un cuerpo tan pequeño, porque tras de eso... La República, marcando el logo del Frente Amplio Unitario y el número 5. O volvemos atrás a todos estos paracos, bandidos, criminales, o vamos hacia adelante con gente decente, trabajadora, progresista de verdad, con coherencia y trayectoria. Vamos a hacer un momento pedagogía sobre cómo se vota por mí al Senado de la República. Presta mucha atención porque así votarás por mí el próximo 8 de marzo al Senado de la República en la lista abierta del progresismo. Que acompaña al presidente Gustavo Petro y busca ampliar la bancada progresista en el Senado. Ojo, solo puedes votar por una sola persona y este es el tarjetón del Senado que te van a entregar ese día. Por la primera columna, en la última casilla, arriba del voto en blanco, encuentras el logo del Frente Amplio Unitario, lo marcas con una X y luego marcas con una X el número 5 sin salirte de la casilla y así votarás por mí para sacar del Congreso a los traidores del pueblo. Muchas gracias. Sencillo. Muchas gracias. Vamos a derrotar a todos estos. Los que quieran votar por el pacto histórico, simplemente va a estar el logo del pacto. O sea, es una lista cerrada. Simplemente marca el logo y ya. En el pacto, claro, en caso de que quiera votar por el pacto histórico en Senado y Cámara. Criminales el 8 de marzo, por favor, no se crean las mentiras, no caigan en desinformación, solo lo que acá decimos es lo que está pasando, porque por ahí hay bodegas pagas metiendo desinformación sobre mí, que yo apoyo a Roy y que estoy con Roy. Eso es falso, yo lo he aclarado en muchos videos, por Dios, no hay otra forma de decirlo, no estoy con Roy y el Frente Amplio no es de él. Pero el presidente Petro ha estado muy insistente en explicar realmente qué es lo que ha pasado en Córdoba y en otras partes del país, pero especialmente en Córdoba con Urrá, porque los medios tradicionales están desinformando, como cosa rara, que eso es lo que están haciendo conmigo. La desinformación es una cosa increíble. Yo los invito a ustedes, no caigamos en la desinformación. Nosotros llevamos años luchando contra eso. No me pueden decepcionar en este momento histórico en caer en tanta desinformación, por Dios. No me decepcionen que hemos luchado durante tantos años contra esa desinformación, contra los medios tradicionales y contra las mentiras. Dijo el presidente, todo vertimiento de Urrá sobre los campesinos es la continuación de un crimen ambiental. El gerente debe renunciar de inmediato y asumir sus responsabilidades penales. Dejaron llenar los embalses de Hidroituango y Urrá por simple codicia. El alcalde de Medellín debe explicarnos por qué impuso la maximización de utilidades de la empresa EPM asociada al grupo GEA por encima de la vida del pueblo y el nordeste antioqueño. Lo mismo que Salavagina y Betania dejar llenar los embalses sin usarlos para provocar la escasez de gas es simplemente una estrategia electoral contra la vida directa de los pueblos. Solo hicieron contratos de futuros a precios de las termoeléctricas. Mano, especulan con el gas, especulan con todo y el pueblo jodido, simplemente para ellos seguir en el poder, mano, no apoyen eso. Si algún uribista ve esto, no lo apoye, entienda, mano, váyase del país mejor. Váyase para Argentina, que está Milei en ultraderecha, ya va a estar gas, feliz. 10 veces superiores a las del agua cuando tenían energía casi que gratuita, y ahora votan contra la vida del campesinado. ¿Con quién se reparten las ganancias? Ya la mojana está colmatada y seguirá la depresión momposina. Dejaron llenar esos embalses por especular con la energía, ahora los liberan, botan el agua y eso genera inundaciones en Córdoba. Todo por la codicia, es que es increíble. El presidente explica muy bien en sus trinos sobre cómo el paramilitarismo, los políticos que hoy están yendo a Córdoba, a Sucre, a Antioquia y a muchas partes del país que despojaron tierras para eso y están pidiendo hoy los votos de esa gente que hoy está inundada y que está afectada, sin vergüenzas. Y esos mismos políticos aliados de esos magistrados que tumban los decretos de emergencia pidiendo votos para dejar este país sin plata con qué responderle a la gente en una situación imprevisible en su mayoría y en una gran parte y en otra parte también muy grande, previsible por lo que hicieron con esos embalses. Sí, el presidente ha estado ejerciendo esa aplicación que hasta Claudia López salió a decir, ay, pero es que esto era previsible. ¿Esta señora en qué mundo vive? El presidente le dice, 1, si quieres ser presidente, diferencia entre decreto de desastre y decreto de emergencia, porque ella publica un decreto de desastre diciendo que ya se había hablado sobre lo que hoy está pasando. 2, el decreto de desastre está vigente y yo no hablé de hacer otro, sino de una emergencia económica, social y ambiental que tiene efectos diferentes. Hoy Petro habla de sacar otro decreto para la emergencia económica, a ver si es que lo toman los magistrados. En el primero no se puede poner impuestos, solo traslados presupuestales. En el segundo se crean nuevos recursos que deben provenir de los sectores más ricos de la sociedad, incluso de las utilidades de las generadoras eléctricas, sobre infladas por especulación contra el pueblo. Pero ya sabe qué pasa con los congresistas y magistrados de la región que miran para otro lado. Porque son beneficiarios del desastre. 3, ¿cómo se le ocurre que un frente ártico en nuestra costa es previsible? Actúa, eso es lo que ha generado esta mayor cantidad de lluvias, ese frente ártico. Actúa como los magistrados de la Corte Constitucional que tumbaron la emergencia. Contrario, dice la ciencia, la crisis climática trae una imprevisibilidad climática en ascenso. Por eso llegó el frente ártico frío, que nunca había llegado con más lluvias que en toda la historia de Córdoba y Sucre y sin que aún fuera épocas de lluvias. Lo que sí era previsible es que en época de verano se usara el agua de los embalses para producir energía barata y por razones delictivas no pasó. Estaban a reventar la codicia de las generadoras que tenían los embalses por encima del máximo permitido. Eso sí no lo dicen. Pero vean esto. Guadín Mansur, del Partido Conservador, es uno de los hoy opositores al gobierno de Petro y que ha ayudado a tumbar las leyes de financiamiento y tiene sus amiguitos en las altas cortes. También está siendo investigado por lo
O sea, el descaro, mano. Allá donde está la emergencia, gracias a que él votó en contra y todo, tiene su publicidad, mano. Que trató de hacer Olmedo No, López y pa. Heider Pinilla en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de robarle a los colombianos. Menos mal esos bandidos están en la cárcel. Está siendo investigado este señor por eso. Ah, pero a Córdoba sí se va a hacer política. Y vea eso, los lugares inundados y las vallas de este señor allá, de Guaymansur. Y a esa gente que tiene esas vallas, deben de exigirle, bueno, van a hacer política, vengan a ayudar. Todo el que tenga esas vallas, vaya a ayudar para allá, para Córdoba, pues. Si tanto la quieren, tanto hablan de Que tiene una mansión, si no estoy mal, en Montería, No. y a unos kilómetros están todas las inundaciones. Y se está presentando esto. Y el gobierno nacional, aunque tiene los recursos y está atendiendo a través de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, necesitamos más recursos que esta gente ha ayudado con sus magistrados y en el Congreso a detener y a que el gobierno no los tenga para hoy atender a los casi 50.000 o más de 50.000 familias afectadas en el país. Miren eso, no hay que votar por estos partidos tradicionales, no hay que votar por estos sinvergüenza, la política hay que cambiarla, amigos y amigas. Este país hay que cambiarlo y si ustedes no nos ayudan a cambiarlo, pues nadie va a venir a salvar esto. Como nos decía Jaime Garzón en sus... Bueno, hasta que lo va a dejar, mi vale. Tú sabes que esto está jodido. A mí me da tristeza este tipo de noticias y ver cómo los políticos se aprovechan de esto para hacer política, mano. Tanta gente pasando necesidad, trabajo y los políticos viviendo bien en sus mansiones, mano. Lo dejo hasta aquí y recuerda, si está flaca, está nalgona, está hermosa, yo siempre estaré para ti. Besito, la buena.